las bendiciones, muchos de ellos no nos notamos, pero estás con nosotros, ayúdanos a oír a Cristo en este momento, está con nosotros. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, quiero invitarlos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. En el tiempo que ustedes han tenido en la fe, desde que creyeron en el Evangelio, hasta el día de hoy, que se han enfrentado a doctrinas bastante profundas, ¿cuáles han sido esas doctrinas que más les han parecido complejas, difíciles de entender? Seguramente cristología, la doctrina de la Trinidad, escatología. Pensamos que esas son las doctrinas más profundas, aquellas a las que tal vez no les encontramos una respuesta, la relación que puede existir entre la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. A veces pensamos que esas son las más profundas, pero veamos cómo el apóstol Pablo, a través de esta perícopa, nos muestra cuál es la verdad más profunda para todos los hombres. Leamos el texto. Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que está enferma, una iglesia que es bastante orgullosa, una iglesia que es inmadura, donde se están manifestando distintos problemas de división. De hecho, esa división es abordada en el capítulo 1, versículo 10 al 17, que es el contexto que nos precede. También habían problemas de inmoralidad y de litigios, pero teniendo en cuenta el contexto anterior, el apóstol Pablo termina su carta, su perícopa anterior, diciendo que él no fue llamado por Dios a hacer discípulos para él, para que lo siguieran a él, sino que había sido llamado a predicar el evangelio y a hacer discípulos para Cristo, pero que él no predicaba a Cristo o la cruz de Cristo con vanas palabras, con sabiduría de palabras. ¿Y por qué él dice esto? Porque el contexto de la iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba bastante permeada por la filosofía de ese tiempo. Recordemos que los corintios estaban permeados por la filosofía griega. Ellos querían lo que era elocuente, lo que sonaba bien a los oídos. Es por eso que en el contexto anterior el apóstol Pablo dice que habían unos que preferían a Apolos antes que a Pablo y a Pedro, porque Apolos sabía expresar, porque Apolos era bastante elocuente. Pero Pablo dice: yo no predico la cruz de Cristo, o la predicación del evangelio que yo hago no consiste en palabras agradables a los hombres, que buscan palabras elocuentes o filosofías. Entonces Pablo va a decir: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo presenta de una vez cuáles van a ser los dos puntos que él va a desarrollar a lo largo del verso 18 al 25. La palabra de la cruz es locura, pero al mismo tiempo es sabiduría de Dios. Y aquí se nos presenta como una paradoja, una aparente contradicción. Por un lado es sabiduría, pero por otro lado es locura. Sin embargo, Pablo hace la aclaración de que es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. Y es por esta razón, mis hermanos, que he titulado esta pequeña enseñanza o esta breve enseñanza como la cruz de Cristo, una completa locura. La cruz de Cristo, una completa locura. Ahora, preguntémonos por qué la cruz de Cristo es una completa locura para el mundo. Es fácil de pensarlo. La cruz de Cristo para muchos es el epítome de la debilidad,
de la vergüenza, del fracaso. Un hombre que había proclamado ser Dios, un hombre que se había ocupado durante toda su vida de ser discípulos, según mostrándoles un mejor camino de vida, pero al final fracasa muriendo en una cruz como uno de los más grandes criminales de la época. Para los hombres, esto no tiene ningún sentido. Que nosotros sigamos a aquel que ha fracasado en la cruz, aquel que ha muerto como uno de los más grandes criminales. Y es por eso que Pablo más adelante va a decir en esta misma perícopa que es tropiezo para los judíos. ¿Y por qué es tropiezo para los judíos? Metámonos en la mente judía. Ellos esperaban un rey que naciera en la casa del rey, de la realeza, heredero del trono, que tal vez cuando ascendiera al trono montado en un hermoso caballo, empuñara la espada y lo libertara de el sometimiento romano bajo el cual estaba. Ellos esperaban a un hombre que los librara de esa situación en la que se encontraban. Pero el Señor viene como uno de los más pobres. Se hace hombre, nace de una mujer humilde, un padre humilde, el cual era carpintero, desempeña esa misma labor. Y cuando ya ha alcanzado la edad de los 30 años para iniciar según su tiempo el ministerio, era un hombre que, como dice la Escritura, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Para los fariseos, este no podía ser nunca el Mesías. Para los fariseos este no podía ser el rey prometido. Era imposible. Esto iba en contra de la lógica de ellos, de su forma de pensamiento. Era una completa locura. Pero para los filósofos de la época, donde se encuentra Pablo ahora, en el contexto de la iglesia de los Corintios, era una locura que un grupo de personas estuviesen siguiendo a un hombre que, como ya lo he repetido, fracasó en la cruz, cuando en realidad deberíamos preocuparnos más bien por buscar nuestra propia realización. ¿Por qué sufrir por causa de un hombre que murió en la cruz, de un hombre que no es nadie, que no tiene sentido, de un hombre que proclamó ser Dios, pero al parecer nunca fue cierto eso que él dijo ser? Para ellos esto era también una locura, una completa locura. Ahora, si leemos el versículo 19, podemos darnos cuenta de que hay un plan desde antes de la eternidad. Y el apóstol Pablo cita a Isaías y dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Podemos pensar que el Señor antes de la eternidad se había propuesto confundir a los sabios de la época y a los mismos judíos aún que creían tener todo el conocimiento de la ley, pero que en realidad no eran más que hipócritas, que en realidad no tenían un conocimiento real de Dios. Y es por eso que después pregunta en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Y es como si el apóstol Pablo los estuviese convocando. Manifiéstese en los hombres que son sabios, los escribas, los disputadores de este siglo, los que dicen tener conocimiento. ¿Dónde están? Ninguno se manifiesta. No hay ningún sabio, no hay ninguno que sea entendido. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido su propósito. Y Pablo da esta respuesta con una pregunta retórica. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, lo ha hecho. ¿Cómo? Con la cruz de Cristo. Con lo que nadie se esperaba. Un hombre desnudo, completamente humillado, sufriendo como el más grande criminal, pero a la vez proclamando ser la solución para la humanidad. Una completa locura. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vemos entonces que sí es un plan de Dios. A Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Pero mis hermanos, el problema no está en la predicación. Muchos han predicado el materialismo, el humanismo, y para las personas de esta época esto no sería una locura. Y para el mundo de hoy no es una locura. Si tú como ministro del Señor mañana vas a predicar humanismo y emotivismo y autoestima, las personas muy posiblemente no tengan problema con tu predicación. Así que el problema no es la predicación, sino el contenido de tu predicación. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo predico a Cristo y a este crucificado. El problema está en el mensaje.
A Dios le plació salvar a los hombres por medio de la cruz de Cristo y esta siendo anunciada a los pecadores. Porque los judíos piden señal, versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, pueden darse cuenta cómo desde el principio los judíos tienen la costumbre, por su poca fe, de pedir señal a Dios. El Señor llama a Abraham y le hace la promesa de que hará de él un gran pueblo y le dará un hijo y todo lo demás. Y Abraham le pregunta, Señor, ¿cómo sabré que esto es cierto? Y es allí donde Dios, en el capítulo 17 de Génesis, entra en pacto con él por medio de una ceremonia. Lo mismo sucede con varios de los profetas. En el libro de los jueces podemos ver lo mismo. Señor, ¿cómo me confirmas que esto es cierto? Los judíos tomaron eso por costumbre. Ellos querían ver milagros, cosas asombrosas, pero Pablo no les mostraba estas cosas. Pablo solamente les predicaba a Cristo y a este crucificado, lo cual era piedra de tropiezo para ellos, por lo que ya vimos. Los griegos buscaban filosofías, cosas que llenaran su mente, que los satisfacieran, sus preguntas, algo que les hiciera sentir cosas nuevas, tal vez era lo que ellos estaban buscando, pero Pablo no les daba nada de eso. Y no porque Pablo no manejara la filosofía de ese tiempo. Pablo pudo haberlo hecho, pero para Pablo el único mensaje era Cristo crucificado. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, lo cual ya hemos explicado. Mis hermanos, todos los que hemos creído en Cristo, para el mundo, somos una cadena de locos. No solamente Cristo fue una locura, sino que los que seguimos a ese hombre crucificado en la cruz, estamos locos. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido. Y es por eso que cuando alguien cree en el Evangelio, de una vez, ¿qué es lo primero que dicen los impíos? Le lavaron la mente, le lavaron el cerebro. Porque es que no es posible para la mente humana creer eso. No tiene sentido. Es una locura. Pero es nuestra locura. Versículo 24, el cual es nuestro siguiente punto, que he llamado sabiduría para los locos. Sabiduría para los locos. Lo primero era locura para los sabios. Creían ser sabios y para ellos era una locura. Pero para nosotros, que somos los locos según ellos, el Evangelio de Cristo es sabiduría de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, cuando dice para los llamados o más para los llamados, mis hermanos, esto nos marca un énfasis. Y es que el hecho de que tú hayas creído en Cristo no se trata de que tú sí seas sabio, de que tú sí eras inteligente y pudiste discernir en medio de la paradoja, pudiste discernir en medio de la locura, que ahí sí había sabiduría. No. Para ti y para mí también fue una locura en un tiempo. ¿Cuántas veces no te predicaron el Evangelio y cerraste la puerta? Yo lo hacía, aún me escondía. Pero cuando el Señor hizo su obra en mí, por medio del Espíritu Santo, y me abrió los ojos, trayéndome de muerte a vida, pude ver la cruz de Cristo como en realidad es. El único medio de salvación. Y desde ese momento hasta hoy, la cruz de Cristo para mí es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y si tengo que ser considerado como un loco, no me importa. Porque también sé que no soy el primero y no son ustedes los primeros. Podemos pensar en Abraham, un hombre que fue llamado a dejar su tierra y su parentela por ir a una tierra que él no sabía dónde estaba. Estaba saliendo tal vez sin tener ninguna seguridad de que el Dios que le había dicho esas cosas lo iba a cumplir. Las personas de su época habrían pensado que Abraham estaba loco. Y sí que lo estaba. Pero tenía fe. Nuestra fe es locura para ellos. Pensemos también en Noé. Construir un arca de tal tamaño. Me imagino a todos señalándolos y diciendo, este hombre está loco. De hecho, para mí una de las formas en cómo puedo ver la fe manifestada en el Antiguo Testamento es en los actos de Noé. ¿Construir un arca, en serio? De ese tamaño y todo el mundo pensando, este hombre está loco. Pero en realidad no estaba loco, era sabio. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros la sabiduría de Dios en medio de la cruz? Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que en la cruz
la justicia y la paz se besaron. ¿Saben ustedes lo que esto quiere decir? Mis hermanos, éramos enemigos de Dios, herederos del infierno. Estábamos bajo condenación. No había forma humana en que nosotros pudiéramos ser redimidos. No existía. Pero Dios inventó un plan. No un plan B, es el plan A desde la eternidad pasada. Y ese plan consistía en enviar a su Hijo que muriera en la cruz tomando nuestro pecado, nuestra naturaleza, y por medio de ello nos redimiera. Para nosotros es sabiduría porque en ese acto que parece una locura, Dios logró lo que parecía inlograble: redimir a la humanidad, acercarla a Él, reconciliarla consigo. Mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a predicar esta locura. Y no importa que nos digan que estamos locos, sigamos predicándola, porque es la única forma en cómo nosotros podemos llevar a otros a Dios, a que sean reconciliados. Este es nuestro deber. Nos gozamos, mis hermanos, en esta locura. Gracias. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por darme esta oportunidad y usarme a pesar de mi debilidad. A veces el tiempo no parece suficiente para enseñar tu palabra, pero te damos gracias por lo poco que se ha podido explicar. Gracias porque nos has hecho partícipes de lo que para el mundo es una locura, pero nosotros nos gozamos en ello. Reconocemos que es sabiduría y poder de ti, Señor, te alabamos por ello. Gracias por habernos redimido por medio de la cruz de Cristo. Y gracias porque si hemos visto la cruz de Cristo es por tu obra en nosotros. Espíritu, damos gracias. Amén.